Bienvenidos, estimados hermanos, una vez más. Hoy compartiremos con ustedes el tema 14, donde vamos a presentar a cada uno de los evangelistas. Vamos e iniciemos. Vamos a comenzar con Marcos. ¿Quién es Marcos? Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, probablemente se trataba de Juan Marcos, hijo de la señora María, que prestaba su casa para las reuniones de los seguidores de Jesús. Mírense que Marcos, su madre de Marcos, prestaba su casa para reunirse los seguidores de Jesús. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en algunos viajes misioneros. Eso podemos encontrar, por ejemplo, en la carta a los Hechos Apóstoles, en el libro de los Hechos Apóstoles, capítulo 12, verso 25. También Marcos estuvo cerca de Pablo cuando estaba preso, y finalmente lo encontramos en Roma como secretario de Pedro. Entonces Marcos es su nombre Juan Marcos, tiene 16 capítulos su libro, 16 capítulos. Estos datos nos ayudan a descubrir de dónde fue sacando y juntando Marcos. El material de su evangelio, que tiene 16 capítulos, escribió en Roma, probablemente entre los años 64 al año 70 después de Cristo, después de que Pedro fue martirizado en Roma y antes de la caída de Jerusalén. Entonces, el libro del Evangelio de Marcos se escribió entre el año 64 al 70 y aquí Marcos va a relatar a Jesús como el siervo sufriente. Entonces, la imagen de Jesús como el siervo sufriente. Muy bien. La figura simbólica de Marcos es nada más y nada menos que el león. Y usted se preguntará, ¿por qué tiene una figura simbólica? La iglesia de sus orígenes dio un símbolo a cada evangelista. Se fijaron sobre todo en el principio de cada evangelio. Y apoyándose en Apocalipsis 4, 6 al 7, lo simbolizan así. Marcos, por ejemplo, es simbolizado como un león. Colocar en el pecho de la persona el cartel de león. Es la imagen de él simboliza así porque este evangelio comienza en el desierto donde vivían los leones. Recuerden que Marcos 1:4 señala nada más y nada menos, habla de Juan el Bautista que sale del desierto para preparar nada más y nada menos en los senderos del Señor. Su estilo literario, que cada evangelista también tiene un estilo propio de estructura de su escritura y se le reconoce por algún detalle. Por ejemplo, en Marcos, su estilo literario es más bien un periodista, colocar en las manos de la persona el periódico, que nada más y nada menos que pasa la noticia narrando los hechos de una manera franca, espontánea y inmediata. Ese es su estilo de Marcos. Ahora, ¿cuál es su mensaje central? Su mensaje central es la cruz. Su preocupación es demostrar que Jesús es un Mesías o un servidor y que su misión se cumple en el momento de su entrega por fidelidad y amor en la cruz. Ese es el mensaje central de Marcos. Luego también tenemos nada más y nada menos que los temas requeridos del evangelista Marcos es el tema del Hijo de Dios, y también el tema de las multitudes. Luego también habla sobre el secreto mesiánico y también sobre las persecuciones. Marcos tiene un apego, diríamos así de esta manera, sobre estos temas, 4 temas siempre recurrentes en su evangelio. Muy bien, entonces repasemos. Marcos, su nombre es Juan Marcos,
compañero de Pablo y Bernabé y también secretario de Pedro, y por lo tanto su evangelio va a recolectar información tanto de Pedro y de Pablo. Su símbolo es un león porque inicia su evangelio hablando de que Juan el Bautista sale del desierto donde vivían pueblos leones. Su estilo literario es un estilo periodístico porque narra los hechos de manera franca, espontánea e inmediata, y su mensaje central es la cruz, y los temas requeridos por el evangelista es el tema hijo de Dios, la multitud, el secreto mesiánico y las persecuciones. Ahora pasemos a hablar nada más y nada menos que del evangelista Mateo. El autor del Evangelio de Mateo sería un escriba judío convertido al cristianismo. Conocía muy bien la Biblia hebrea y todas las tradiciones judías, pero también la lengua y la cultura griega. Algunos estudiosos piensan que este evangelio no fue escrito por una sola persona, sino por una escuela de rabinos y escribas cristianos de Antioquía. El nombre de Mateo es un recurso literario que pone toda la obra bajo la autoridad histórica de un discípulo directo de Cristo, el apóstol Mateo, que es publicano y recaudador de impuestos. Es probable que este evangelio haya sido escrito en la ciudad de Antioquía entre los años 80 y 90 después de Cristo y tiene 28 capítulos. Eso tenemos que tenerlo presente. La imagen que siempre muestra es la imagen de Jesús respecto a nuevo Moisés y nuevo David. Mateo también tiene su símbolo, que es nada más y nada menos el símbolo del rostro humano. Este símbolo está simbolizado, este evangelio, por este rostro. Se le simboliza así porque el evangelio comienza con la genealogía de Jesús. El evangelio inicia con una genealogía de Jesús. Luego, su estilo literario del evangelio Mateo es más bien un catequista, que explica pues el mensaje ordenando sus elementos para que pueda ser mejor comprendido y retenido por quienes lo escuchan. Entonces, su estilo literario es más catequista. Luego, su mensaje central de Mateo es el reino. El reino se preocupa por demostrar que Jesús es el Mesías, descendiente de Abraham y de David, y por lo tanto en Jesús se cumplen las escrituras, se renueva Israel y se inaugura el reino de Dios. Los temas recurrentes y queridos por el evangelista son los sermones, las parábolas, las misiones y la comunidad. Muy bien, ahora hablaremos de Lucas. ¿Quién es Lucas? Nada más y nada menos que este evangelista es el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era de Antioquía, vivía en el Asia Menor y de profesión médica. Se convirtió del paganismo griego al cristianismo. El número de capítulos que tiene su libro son 24. Es compañero de Pablo, no solo en la prisión de Roma, sino también en algunos de sus viajes misioneros, y escribió pues alrededor del año 80 al 90. Y la imagen que él presenta de Jesús es nuevo profeta, el Elías, el nuevo profeta. Muy bien. La figura simbólica que tiene Lucas es nada más y nada menos que el toro. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué Lucas es el toro? Está simbolizado por la imagen del toro, porque su evangelio comienza en el templo donde se sacrifican los toros. Lucas 1:8. Su estilo literario del evangelista Lucas es, como este es un médico que se preocupa mucho por la salud, por la salvación tanto de los cuerpos como de las almas, y a la misma vez un historiador que ordena los hechos,
está preocupado por la justicia y la igualdad. De modo que su estilo literario es más como este estilo de médico que se preocupa por la curación. Por esto que los temas, el mensaje central del evangelista Lucas es nada más y nada menos que la libertad. Y se preocupa por probar que Jesús, como profeta, viene a realizar la justicia y la liberación total. Muestra también cómo los seguidores de Jesús deben escuchar su palabra y pues ponerla en práctica. De modo que su mensaje central es de liberación y salvación. Por eso que los temas requeridos por el evangelista son el tema de las mujeres, el tema de los pobres, los pecadores, los enfermos, Dios misericordioso que se acuerda de los pequeños. Muy bien. Ahora hablemos del famoso Juan. ¿Quién es el evangelista Juan? ¿Quién es Juan? Nada se sabe con certeza acerca del autor ni del lugar de la composición de este evangelio, aunque la tradición desde antiguo se lo atribuyó al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Lo más probable es que Juan tuviera un grupo, una escuela de discípulos que le acompañaban muy cerca y se encargaron pues de la redacción final. Otros identifican al autor como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? El evangelista Juan. La tensión con el judaísmo que presenta este evangelio nos hace sugerir que pudo ser escrito en algún lugar de Palestina o de Siria, en que los judíos tenían gran influencia. La fecha de composición suele fijarse después del año 90 después de Jesucristo, 90 al 100. El evangelista Juan tiene en su escrito 21 capítulos, y la imagen que presenta de Jesús es el logos, la palabra, el verbo. La figura que acompaña a este evangelista es la figura de el águila. Y ustedes dirán, ¿por qué el águila? Está simbolizado por el águila porque este evangelista comienza su evangelio pues remontándose a los orígenes. En el principio era el verbo, a los orígenes. Su estilo literario del evangelista Juan es más bien un teólogo que reflexiona nada más y nada menos que sobre los acontecimientos de Jesús y procura pues profundizar en su significado. De esta manera, su mensaje central va a ser pues nada más y nada menos que, ya ustedes se imaginarán, su mensaje central es la vida y se preocupa por mostrarnos a Jesús como la señal que el Padre nos da para que encontremos la vida eterna. Muestra también cómo Jesús pues es el centro de todo el comportamiento moral y ético. Por eso que los temas requeridos por el apóstol, por el evangelista es yo soy, los 7 signos, las fiestas, los discursos de la revelación. Muy bien. Hasta aquí hemos visto las figuras centrales de cada uno de estos 4 evangelistas y de tal modo que vamos a ver cómo el grupo de los 4 evangelistas tienen sus formas distintas en algunos detalles. Sin embargo, su mensaje central siempre gira en torno a Jesucristo y principalmente a la resurrección. De esta manera hemos desarrollado el tema 14, donde hemos presentado a cada uno de los evangelistas. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Su figura simbólica de Marcos es el león, de Mateo, león porque inicia su relato en el desierto. Mateo es el rostro de una persona porque inicia con la genealogía. Lucas el toro porque inicia nada más y nada menos que relatando el templo, lugar donde sacrificaron los toros. Y Juan es el águila porque nada más y nada menos se remonta a los primeros orígenes. Su estilo es del evangelista Marcos es más periodístico, Mateo es más catequético, Lucas es más de médico, más de que se preocupa por la salud, y de Juan más
teólogo. Su mensaje central de Marcos es la cruz, Jesucristo el Mesías. De Mateo es, el mensaje central de Mateo es que en Jesús, nada más y nada menos, se cumplen las promesas. En el evangelista Lucas, su tema central es la liberación de las cadenas, y Juan presenta a Jesús como el pan de vida. Y los temas recurrentes de Marcos es Jesús, hijo de Dios, Jesús carga la cruz, el tema de la casa de oración, que Jesús vive. En Mateo, más los sermones, más los misioneros, las parábolas, las comunidades. En Lucas, por su preocupación más de la salud y también de la liberación, habla de los pobres, las mujeres, los pecadores, los enfermos, de Dios misericordioso. Y Juan, que es un teólogo, habla sobre el pan de vida y por lo tanto habla sobre que es agua de vida, que es el camino, que es la resurrección, que Él es el pan de vida. Entonces, esta es un breve resumen acerca de este tema de la presentación de cada uno de los evangelistas. Muchísimas gracias, que el Señor nos siga acompañando. Buen estudio.